Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos al libro de el libro de Romanos, por favor. Vamos al capítulo número 12. Y les queremos decir a los hermanos que están en el internet que coloquen allí en el chat sus peticiones, porque al final del servicio el Señor Jesús se va a glorificar en sus necesidades. Sabemos que el Señor tiene todo poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vamos a leer el verso 1 hasta el verso número 8. Amén. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de los Romanos y vamos a hablar en esta noche sobre el Espíritu Santo y el servicio. Bien, dice allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, estoy en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí viene la parte del servicio. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, o que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra en este momento. Gracias, Señor, te pedimos que tú sigas obrando, hablando. Señor Jesús, gracias porque nos diste el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo de tu palabra, pero también el regalo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a sacarle provecho a esto, que con el cual, Señor Jesús, tú sostienes la iglesia mientras vienes por ella. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, es muy importante que sepamos que nosotros tenemos vida por Jesús. Es decir, Jesús es la vida. Y nosotros somos vida entre los muertos. Estamos vivos entre los muertos. Hay gente que existe pero no tiene vida, porque no tienen a Jesús. La gente existe pero no tienen vida. La vida es Jesús. Ese es el lenguaje bíblico, ese es el lenguaje que interpretamos nosotros según la palabra de Dios, para que entendamos que toda obra de Dios comienza con una nueva creación. La nueva creación es la fórmula que el Señor fijó para que nosotros seamos salvos, para que seamos aceptos a Él. El hombre no puede ser acepto a Dios si no viene bajo la fórmula de la nueva creación. Esto le corresponde a todo ser humano en la tierra, si quiere tener comunión, si quiere tener salvación y si quiere servir al Dios vivo. Esto es bien importante que lo sepamos. Es decir, si lo hacemos de una manera natural, nosotros sabemos que una persona muerta no puede trabajar, no puede hacer ninguna actividad porque está inútil, porque está muerta. Si una persona muerta no hace ninguna actividad, está completamente inerte e inmóvil. De la misma manera, espiritualmente, una persona que no nazca de nuevo no puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que tener vida, tiene que haber nacido de nuevo. Y obviamente que las personas que prestan una actividad para Dios, un servicio para Dios, pues deben tener cierta madurez. Y esa madurez obviamente se tiene que mostrar a través
de la obra del Espíritu, porque como lo damos cuenta en lo natural, un niño recién nacido no puede ejercer ninguna actividad, ningún servicio. Tiene que tener un crecimiento, una formación, tiene que tener una enseñanza para que pueda justamente prestar un servicio. De la misma manera, espiritualmente lo tenemos que enfocar. No todas las personas que se convierten y que están recién convertidas están dispuestas para servir, aunque hayan recibido el Espíritu Santo, pero necesitan justamente un ejercicio de lo cual vamos a estar hablando en un momento. ¿Por qué? Porque esto de la nueva creación hay que entenderlo perfectamente. Nosotros sabemos que el Señor Jesús nos llama del mundo, de nuestra mala condición, de nuestra perdida condición, de nuestra nefasta condición en la cual venimos bajo el pecado, las consecuencias de él, pero él soluciona el problema cuando nos dice que nos arrepintamos y que procedamos al bautismo. El bautismo es bien importante para toda persona, porque está establecido que el que no se bautice no será salvo. Entonces el bautismo es lo que corresponde a la nueva creación. Es al morir al viejo hombre, morir al mundo, al pecado y a la carne, y convertirse en una nueva criatura creada según la santidad de la verdad, según Dios. Esa persona que obedece el evangelio, que desciende a las aguas bajo la forma de la sepultura en agua, y sale para vida nueva, ahí se representa lo que es la nueva creación, nueva criatura, es decir, alguien que ha nacido de nuevo a través de la semilla de la palabra de Dios, la cual produce en nosotros justamente esa nueva creación, esa nueva forma de vida, y por lo cual nosotros lo consideramos muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos, tenemos que mirar lo que dicen las Escrituras, sino vivirlo en nuestra vida perfectamente. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos está hablando de la siguiente manera. Dice que hemos sido llamados para, dice aquí el verso número 1, que nosotros hemos sido llamados para el evangelio, apartados para el evangelio de Dios, llamados para ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Eso dice el primer versículo, el primer capítulo de Romanos. Es interesante. Hemos sido llamados para ser, dijo el apóstol, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, llamados para el evangelio de Dios, llamados a ser de Jesucristo, y número 3, llamados a ser santos, como lo dice el verso 7. Ahora, el verso 16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Esto es al que cree, al que oye la palabra de Dios, la cree y la obedece. Dice: a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y comienza allí a mostrar justamente lo que es la fe, la acción de la fe. ¿A través de qué? De la obra de Cristo, la cual nos justifica a todos. Nos justifica a todos. Por eso aquí está escrito en el capítulo 3, dice claramente que no hay nadie, no hay ni uno solo justo. Todos estamos, no hay un solo justo, todos, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, está determinado. Ahora, pero viene la solución. Entonces, ¿dónde está? A través de oír la palabra de Dios y de tener fe en las promesas del Señor, como y pone por ejemplo a Abraham en el capítulo 4. En el capítulo 5 entonces nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ahí está la justificación determinada por la fe, por haber creído el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero es la noticia de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la cual opera en nosotros y nos da fe para el creer. Ahora, nosotros sabemos que no hay ninguna otra manera de solucionar el problema del pecado, sino es a través del evangelio de Cristo y a través de la fe en su nombre y a través de que somos libertados por Jesús a través de la obra del Calvario, y que la identificación con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección nos llevan a nosotros a alcanzar la libertad
como lo dice el capítulo 6 y verso 22, ahora que habéis sido libertados del pecado, porque en el verso 22 está la conclusión. Está diciendo que ahora que hemos sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, tenemos como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también comienza el capítulo 6 diciendo, ¿vamos a seguir pecando? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Les dije hace un momento, una persona que tomó los últimos 30 años de su vida, que todos los días se embriagó con alcohol, el día que se murió, ese día dejó de beber, porque murió. Entonces nosotros tenemos ahora, justamente que hemos muerto al pecado, al mundo y a la carne, que hemos sido sepultados, estamos muertos al pecado y vivos para con Dios. Amén. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo. Aquí dice claramente, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el del Señor Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que ahora que hemos sido libertados, concluye el capítulo 6, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, aquí dice claramente el capítulo 7, pues coloca allí una analogía diciendo de que cuando la mujer está casada, ella está casada con su marido y está amarrada a su marido. Pero si su marido muere, entonces queda libre de ese compromiso. Entonces nosotros estábamos amarrados, casados con el pecado, pero como morimos, entonces terminó esa relación, porque la relación matrimonial va hasta la muerte. Si la muerte es la que separa a un hombre de una mujer, y si un hombre muere, la mujer queda libre para casarse con otro. De la misma manera, nosotros morimos al pecado. ¿Para qué? Para nacer de nuevo y casarnos con Cristo. Eso es lo que está diciendo el capítulo 7. Sin embargo, viene la lucha. La lucha, dice el apóstol Pablo, que la ley es buena, es santa y la ley es perfecta, es buena y es santa. Eso es la ley. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido ley, no se hubiera descubierto el pecado. Por el conocimiento de la ley es que conocemos el pecado. Ahora él dice, claro, viene entonces la lucha, viene lo que pasa con el ser humano. Que nosotros tenemos una lucha interna mientras estemos en este cuerpo de muerte, este cuerpo que no verá la gloria de Dios. Este cuerpo tendremos una lucha, tendremos una guerra, tendremos una disparidad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que él con su mente, ya con el conocimiento de Dios, ya con la revelación de Dios, en su mente ya tiene allí una claridad. Ya allí tiene el nuevo hombre metido dentro de él, pero no obstante el viejo a veces sale y tiene unos impulsos. Pero entonces la solución está en el 8. ¿Dónde está la solución? Por eso es que después del bautismo, después de que una persona se bautiza, debe ser llena del Espíritu Santo, porque viene una lucha. Está el pecado por aquí y está el Señor por acá, y entonces hay una lucha. Pero cuando viene entonces la respuesta está en la llenura del poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién entonces? Dice aquí claramente, gracias doy por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, ahí está la ley de la carne en el pecado, del pecado en la carne, y la ley de Dios en la mente. Hay una lucha. Entonces dice, ¿cómo soluciono esto?
¿Cómo lo soluciono? En el capítulo 8, verso 1 lo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la carne tiene sus actividades y el Espíritu tiene sus actividades. Por eso dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Todos somos aquí, estamos en un estuche de carne, y la carne tiene obras, naturalmente tiene obras, pero nosotros ya morimos al viejo hombre, ya lo crucificamos, ahora nacimos de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ser llenos del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso los que están en Cristo no verán muerte, sino que duermen y serán despertados el día del arrebatamiento. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo, obviamente, escúchenme bien, estoy diciendo aquí las cosas en el orden que están. El apóstol Pablo presenta a Roma, presenta lo que es primero el evangelio, el poder de Dios para salvación a través de la fe, la justificación. Luego viene la decisión del arrepentimiento, el bautismo, amén, la nueva creación. Cuando ya está la nueva creación, viene y es necesario, es imperativo que todo creyente reciba el poder del Espíritu Santo, viva en el Espíritu y no se deje llevar de los deseos de la carne. Por eso nosotros tenemos que ser activos. Aquí están diciendo, hermano, si usted la carne tiene obras, si usted sigue esas obras, será todo el tiempo carnal. Usted no habrá entendido el evangelio, usted no habrá comprendido que es la nueva creación. Pero si usted fue consciente de lo que hizo, si usted se deshizo del viejo hombre y reconoce que ese viejo hombre tiene una conducta viciada y se desprende de ella, usted entenderá que ahora es nueva creación, que ahora ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted, y que lo que ahora vive en su cuerpo lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén, hermano. Por eso está escrito que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que yo ya no tengo por qué aceptar los deseos de la carne, ni seguir las obras de la carne, sino más bien reprenderlas, odiarlas, huir de ellas, quitarlas de mí. Amén, hermano. Es como el que tiene en la nevera un alimento descompuesto. Cuando usted abre la nevera, usted abre y le huele a horrible. Es porque ahí en medio de la comida buena hay una comida mala. ¿Qué tiene que hacer usted con eso? Sacar la comida mala, deshacerse de ella. ¿Verdad que sí? Deshacerla. No meterla en una bolsa y volverla a guardar. No, eso no se hace. Se bota a la basura, se deshace. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que en nosotros no more el pecado, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, sino que viva Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Eso es lo que quiere el Señor aquí. Ahora, miren bien. Entonces, vamos en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice el verso 7, dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Qué es la mente carnal? Bueno, la mente carnal es tener un pensamiento conforme al mundo. Las cosas que hace el mundo para mí no son problema. No me trate de fanático. Algunas cosas las apruebo, otras no, pero un momentico, así no es. La mente, aquí dice, la mente, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente espiritual es la que va conforme a la palabra de Dios. Si su mente no va conforme a la palabra de Dios, usted tiene una mente carnal y es enemistad contra el Señor. Lo está diciendo la Biblia. Ahora, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, los deseos, las obras de la carne, no pueden agradar a Dios. Mas, dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Ahí lo está diciendo claramente. Está muy bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Usted debió haberlo dicho un día: Señor Jesús, entra a mi vida. Ese es el Espíritu de Cristo en usted. Usted lo dejó entrar, el Espíritu de Cristo. Ahora lo que necesita es ser lleno de él. Lleno de él. Entonces, por eso dice aquí: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escuche, el cuerpo en verdad está muerto. Este cuerpo ya no hace lo que antes hacía. Ya no se deleita en lo que antes se deleitaba. No, dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Ahora dice aquí: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, a Jesús, el que, dice aquí el verso 11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. Aquí habla de la llenura del Espíritu Santo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está hablando la llenura. Primero es el Espíritu de Cristo, el cual viene a nosotros y comienza la obra. Comienza a trabajar. Le va dando a usted convicción, le va cambiando la mente, le va cambiando los deseos, le va cambiando. Hermano, déjeme decirle, eso fue gradualmente, eso fue poco a poco. Usted se le fue quitando esos deseos y todas aquellas cosas. Hay personas que en un momento recibieron un cambio inmediato, pero otros se les ha demorado, porque unos crecen al 30, otros al 60 y otros al 100%. Se pueden despojar de muchas cosas de una vez, pero a otros les cuesta tiempo. Pero eso no importa, eso viene adiendo. Pero cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ahí es cuando obtiene la victoria. Entonces, si dice aquí claramente: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, está en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará, llenará con el Espíritu. Dice aquí: vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí viene la acción. Entonces, ahora sí, dice aquí claramente, hermano. Dice aquí: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Es decir, aquí en el Espíritu Dios nos guía. A través de la oración, a través de la palabra, a través de los cultos, Dios nos va guiando. Somos guiados por Él. Amén. Y ahora, ahí hay una cantidad de promesas, hermano, hasta que venga, dice el capítulo 8, la redención de nuestro cuerpo, esperando, porque el cuerpo va a ser redimido. Eso está ahí también. Luego viene el plan del Señor Jesús en cuanto al propósito de nosotros ser transformados. El que dice aquí: porque el que antes conoció, también lo predestinó para que fuésemos hechos semejantes o conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hay una transformación, hay una metamorfosis espiritual en cada creyente cuando venimos a Cristo. Hay un trabajo que el Señor hace a través de su Espíritu y nosotros obtenemos la victoria por medio de Él. Ahora, por eso, hermanos, por medio de su Espíritu hay una regeneración en el ser el creyente. El Espíritu Santo ocupa o obra en nosotros para una regeneración. Es decir, nos regenera, nos cambia. Cambia tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de vestir, toda tu manera de vivir. Cambia. Ese es el Espíritu que nos santifica. Porque después de haber sido libertados y siendo siervos de la justicia, traemos como fruto la santificación. Entonces viene mientras tú oras, mientras tú vienes al culto, mientras tú lees la Biblia. Entonces hay una transformación. Va Dios ejecutando una transformación en nosotros y ahí vamos siendo santificados. ¿Para qué? Para que sigamos al siguiente grado. ¿Para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sí es para salvación, pero ¿para qué, hermano? Tiene una función: para que nosotros seamos transformados, santificados. El Espíritu Santo nos transforma. ¿A través de qué trabajo? A través de su oración constante, a través de su lectura constante y a través de su congregación constante.
Cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona deja de leer la Biblia y cuando una persona deja de orar, hermano, deja de recibir la llenura del Espíritu Santo. Comienza entonces a cambiar una cosa por la otra. Entonces, si cambió la oración, la cambió por otra cosa. Si cambió la palabra, la cambió por otra cosa. Se ocupó en otras cosas. Si dejó de venir al culto, se está ocupando en otras cosas. Y todo lo que estas otras cosas se llama la carne. Y la carne gana ventaja y es sutil. Y por ahí está el diablo trabajando. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Entonces nosotros estamos siendo conscientes. Entonces el apóstol Pablo lo explica de tal manera que el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 habla del valor que tiene la salvación para los gentiles y del dolor que le produce la perdición para su pueblo, los judíos. Él quisiera hacer algo para que las cosas cambien, pero el Señor tiene un programa. El Señor va a salvar primero a todos los gentiles y luego volverá a salvarlos a ellos. Por eso ellos están en hall, están en espera, y está el Señor atendiéndonos a nosotros. Entonces ahí es cuando viene el apóstol, y después de decir estas cosas, de que el Señor nos ha dado a nosotros una participación de su naturaleza, habiéndonos injertado en el buen olivo hasta que venga la plenitud de los gentiles. Entonces esa es una gran bendición, hermano. Eso es una gran bendición, que nosotros hayamos sido elegidos, puestos allí en el buen olivo. Ahora eso es una de las cosas más grandes que nosotros podemos recibir sin haberlo merecido. Entonces comienza el capítulo 12. El capítulo 12 dice: ahora pues os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las del capítulo 11, donde nos habla sobre toda aquella bendición de haber sido injertados, de haber puestos allí por la credibilidad nuestra. Ellos por incredulidad fueron quitados, nosotros por haber creído en Cristo y haber creído en su palabra fuimos injertados. Ahora que tenemos esto, entonces dice: presentémonos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Es decir, que tenemos que ser conscientes que Dios está trabajando con nosotros, que Dios está haciendo una transformación que todavía no ha terminado, porque estamos apercibidos del que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Él venga. Estamos en proceso, pero cada día estamos yendo al camino de la perfección. Entonces, como ya estamos y estamos llenos del Espíritu Santo, entonces por eso comienza a decir en el capítulo 12 el servicio. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no podrá servir a Dios de una manera óptima, eficaz. Si usted no ha sido transformado en su carácter, usted tampoco está disponible para que sirva al Señor. Porque para que sirva al Señor hay dos condiciones. La primera está en Filipenses capítulo 2. Usted tiene que entender eso. Si usted quiere servir al Señor, usted tiene que entender qué dice Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2 y terminamos con Romanos capítulo 12. ¿Qué dice Filipenses capítulo número 2? Filipenses capítulo número 2 dice de la siguiente manera: esto es para servir al Señor. Dice, verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Está hablando del servicio. Nada hagáis ni por contienda ni por vanagloria. Hay personas que solamente quieren mostrarse y no quieren servir. Hay personas que quieren el púlpito, solamente el púlpito, y no quieren servir. No quieren ser. Hermano, esto no es así. Aquí dice claramente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad. Cuando uno es humilde, ha dejado la soberbia, la altivez, ha dejado la arrogancia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, todos los demás son superiores a mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si no entendemos eso, no vamos a poder servir al Señor. Por eso dice el verso 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él sí tenía derecho a mirarnos a todos pequeñitos y Él ser el grande, y Él dijo no. Él hizo lo contrario, cumplió esa palabra. Ahora vayámonos a Roma y terminemos con Romanos 12.
¿Qué dice Romanos 12 aquí? Dice, lo leímos. Digo pues por la gracia, verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y recuerde, dice, nosotros somos miembros de un cuerpo y cada miembro tiene su función en particular. Lo está diciendo. Y ahí están la manera como se sirve a Dios. Ahí están los diferentes dones de servicio, están ahí en la lista. Porque hay dones de servicio, dones ministeriales y dones espirituales. Aquí están los de servicio, de servir. Estamos hablando de servir. Entonces ahí está. Cada uno debe hacer, si usted está sirviendo, debe mostrar eso. Pero no solamente eso, la lista sigue. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. No finjas el amor. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros en amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. ¿En qué? En la carne. ¿En qué? En espíritu, sirviendo al Señor. Al Señor no se le puede servir sino por el espíritu, pero con un espíritu, con las condiciones de Filipenses 2 y de Romanos 12:9 y sigue. Gozosos en la esperanza, verso 12. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire lo que dice aquí. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Y el verso 16, aquí termino. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en tu propia opinión. Para eso es el Espíritu Santo, para que seamos salvos, para que seamos transformados, para que le podamos servir a Dios. Y una más, para ganar almas perdidas. Para eso el Señor nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vigente en la iglesia para transformación, para cambio, para santificación, para servicio y para el alcance de las almas perdidas. Que no se nos olvide ese. Si tú eres un servidor, no te olvides de Filipenses 2 y de Romanos 12. Póngase de pie.